tema de hoy es redimidos de la muerte. Y la base bíblica es Lucas capítulo 23, los versos del 39 al 43. En este contexto o en esta historia de la Biblia, lo que encontramos ya es a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y junto a Él hay dos malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y todos ya conocemos el diálogo que se desarrolló entre los malhechores. Uno le injuriaba, el otro le llamó la atención al que le estaba injuriando a Jesús. Luego vino el segundo malhechor y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor termina diciendo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tal vez ustedes recuerden cuando han visto las películas de Jesucristo que el Señor dice algunas palabras estando ya en la cruz, y esta es la segunda palabra básicamente, después de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y referente ya al tema del día de hoy, para empezar este tiempo o para continuar más bien con este tiempo, les quiero hacer una pregunta. Para ustedes, ¿qué significa ser redimidos? Limpios de todo pecado. Limpios de todo pecado. Transformados. Bien, acompáñenme al versículo que nuestro hermano leyó al inicio. Juan, capítulo 5, el verso 24. Aquí vamos a tener una idea de qué es ser redimido. 5:24. Dice lo siguiente en la Escritura: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra redimir significa rescatar o sacar de la esclavitud a alguien que ha estado cautivo. En este caso, el Señor a nosotros nos ha rescatado de la cautividad del pecado, porque sin Cristo nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos dice que todo hombre es pecador, Romanos 3:23, y nosotros lo conocemos. Si nos ponemos a examinar nuestra vida, nos hemos dado cuenta que antes de Cristo nuestra vida no tenía sentido, mucho menos un propósito. El concepto bíblico de redención o de ser redimido es que Cristo muere por nosotros. En vez de nosotros morir, pagar la justa condena en el infierno, Cristo asume ese lugar y nos libra del pecado. Por eso el sacrificio de Cristo se hace efectivo en la vida del creyente cuando uno cree. Entonces allí Cristo tiene nuestro lugar, un lugar que Él no merece, y el lugar que nosotros merecíamos es tomado por el Señor Jesucristo. En el contexto de esta porción bíblica hay dos malhechores juntamente con Cristo, y estos dos malhechores han sido condenados. Aquel tiempo morir crucificado era un acto de vergüenza o de ignominia. En aquel tiempo morir crucificado era deshonroso. Deshonraba a la persona, deshonraba a la familia, deshonraba a la cultura. Este tipo de muerte además era una ofensa pública para la persona, o también, si lo pueden entender, un tipo de espectáculo. Acarreaba mucha vergüenza morir en la cruz en los tiempos de Cristo. Cuando Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, la gente, en vez de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, y como lo habían hecho algunas personas, hicieron todo lo contrario. Los soldados se repartieron la ropa, el pueblo miraba al Señor que estaba agonizando, los gobernantes se burlaban de Él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, y si este es el Cristo, el escogido de Dios, que se baje de la cruz. Nosotros, si leemos a profundidad el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor padeció en la cruz.
Incluso si ustedes se dan cuenta y vuelven a ver la película de la Pasión de Cristo, van a notar cómo el Señor fue ofendido estando en el lecho de muerte. Y como si fuera poco, los soldados romanos querían que Jesús siguiera sufriendo y le dieron de beber vinagre con mirra. Era como un tipo de analgésico para que el cuerpo no sintiera el dolor de la crucifixión. Y como si fuera poco, sobre su cabeza había un letrero que era más que un letrero, era una burla, una ofensa, en el cual decía que Él era el rey de los judíos. Jesús en la cruz estuvo en medio de dos malhechores. Más vergüenza todavía, porque lo habían a Él emparejado con lo peor de la sociedad. Uno de ellos le estaba injuriando y le decía que si era el Cristo, que se salve, y también que salve a ellos. Ahora, si reflexionamos en aquel momento cuando el Señor estuvo sufriendo en la cruz, es seguro que en nuestra mente van a venir dos preguntas. La primera, ¿el Padre podía liberar a Jesús de ese sufrimiento? Claro que sí. Y ahora viene la segunda pregunta. Pero liberar a Jesús de la crucifixión era voluntad del Padre. Él ya lo había anunciado, claro que no. Él ya lo había anunciado en el Antiguo Testamento. Juan, incluso antes de que Jesús fuera bautizado por él, dijo: aquí viene el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y en aquel tiempo el corderito se sacrificaba por el pecado del pueblo. Cristo fue preparado como el cordero. ¿Se acuerdan la historia de la mujer que derrama el perfume a los pies de Cristo? Era un sinónimo de preparación del cordero. Cuando alguien compraba un cordero, lo compraba perfecto, lo compraba limpio y lo recibía en su casa. Y para que el corderito no se ensuciara, o para que el corderito se mantuviera puro, le ungían las patitas con aceite de oliva, como un tipo de perfume. Por eso es que cuando Jesús recibe el perfume de alabastro en aquel tiempo, Él ya dice que su hora está cerca, que para el día de su muerte está preparado. Entonces es interesante ver eso. Y nosotros respecto a esto veremos en la Biblia dos necesidades que tiene todo hombre antes de morir. La número uno, el hombre necesita a Cristo porque es pecador. Y la número dos, el hombre necesita a Cristo para ser redimido de la muerte. En primer lugar, el hombre necesita a Cristo porque es pecador. Y miren lo que dice el verso 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. En este caso había un malhechor que en plena crucifixión, sin temor alguno, estaba injuriando a Jesús. Recuerden que para aquel tiempo Jesús era famoso, ya se conocía a Jesús en todo Israel. Este hombre que estaba bajo el dominio del pecado no comprendía el propósito de la muerte de Cristo. Y mucho menos tenía esperanza, porque ya de la cruz solo lo iban a bajar muerto. Por eso no entendía que el que estaba en medio de él era Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que redime al hombre de la muerte. Estaba sufriendo por la humanidad el Señor Jesús. Dice la Escritura también que a él Dios lo hizo injusto al justo lo convirtió en injusto, dice la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, para que los injustos fueran considerados hijos de Dios. Por tanto, el pecado tiene esclavizado al hombre. Veamos lo que dice el verso 40. Dice lo siguiente: respondió el otro malhechor, en este caso, y le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Mientras un malhechor se estaba burlando del Señor,
el otro lo estaba reprendiendo. Sabían que ese momento era un momento de condenación para los malhechores judíos de aquel tiempo. Ellos tenían conocimiento de Dios Padre y sabían que no cumplir los mandamientos los iba a llevar al infierno. Ellos ya conocían, la idea del infierno viene desde mucho atrás, no solo con Jesús, sino que con Jesús se presenta claramente, pero un judío ya sabe que no seguir la ley, porque ellos seguían la ley, los llevaría directamente al infierno. Por eso un malhechor le reprende al otro diciendo que ni aún estando en la misma condenación le temes a Dios. Y ahí es una pregunta, porque también para nosotros esto nos puede hacer reflexionar si realmente tenemos respeto a Dios, ahora que hemos sido rescatados por el Señor Jesucristo. El Señor dice que el que le ama guarda su palabra, pero también nosotros debemos de ver que al igual que estos ladrones fuimos rescatados de una muerte segura, de una muerte que nos llevaría directamente por la eternidad al infierno. El malhechor fue consciente de lo crítico de su situación, tanto en el sentido físico, porque ya se le estaba acabando la vida, como en el sentido espiritual, porque él sabía que después de esto le esperaba el Seol. El Seol es el infierno en el Antiguo Testamento, y por eso le estaba reprendiendo al otro, preguntándole: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la mismísima condenación? Para ellos la condenación se iba a dar cuando enviaran al Mesías. Ellos ya tenían el concepto de que iban a estar en el seno de Abraham, un lugar en el cual esperarían que viniera el Mesías, y de allí aquellos que creyeron en Dios iban a ir al cielo, y los que no creyeron en Dios al infierno. Recuerden que en el Antiguo Testamento la gente tenía que creer en la palabra del Señor. Por eso cuando ustedes ven a Abraham en el Antiguo Testamento, en Génesis, dice que Abraham le creyó a Dios. Tenían que creerle a Dios. Por eso ellos también entendían que si no creían al Señor o a Dios Padre, iban a ir al Seol, o sea, al infierno. La Biblia es clara y demuestra la realidad del hombre, la realidad de cada uno de nosotros. Si usted se pone a leer los evangelios y luego se pone a leer Romanos, usted va a darse cuenta cuál es su clara realidad. Y la realidad que nos muestra la Biblia es que los hombres, después de Génesis 3 en adelante, todos pecaron. No hay uno que sea justo, dice Romanos 3, uno justo que haya buscado a Dios o que le busque. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso era un concepto que ya se manejaba en el pueblo judío, y por eso nosotros tenemos que entender que antes de Cristo nuestros pecados nos alejaban de la gloria de Dios, pero por eso Cristo vino a morir por cada uno de nosotros, porque sabía que el pecado nos tenía esclavizados. Si el hombre en el umbral de la muerte no llega a entender quién es Cristo, el pecado que está en el hombre lo tiene sentenciado, hermanos. Y lo tiene sentenciado a morir espiritualmente y a pasar la eternidad en el infierno. Por eso también en el versículo que nosotros veíamos anteriormente, el que cree en Cristo. La Biblia habla de que cree en Cristo. El que cree en Cristo es nueva criatura. El que cree en Cristo ya no está en condenación, decía el verso 24. Ha pasado de muerte a vida. Amén. Por ello, el pecado tiene sentenciado al hombre, y de esa condición en la cual Cristo nos ha rescatado. Y miren lo que dice el verso 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. El ladrón, reconociendo que lo que había hecho durante toda su vida lo llevó a ese momento, pero también reconoció que allí había un justo, que ningún mal hizo.
Eso habla de que el Señor Jesucristo no hizo ningún mal para estar padeciendo en la crucifixión. También nos deja ver la naturaleza divina de Cristo. Y por supuesto nos deja ver que sus obras siempre fueron buenas y que Cristo no pecó. Es lo que también está diciéndonos el texto. En aquel momento de la crucifixión, el malhechor confiesa que es culpable de estar allí. Si ustedes leen el texto, dice: nosotros a la verdad justamente padecemos. Ellos sabían que por lo que habían hecho estaban merecidamente en la cruz. Y para ser muertos en aquel tiempo en la cruz tenían que cometer homicidio o tenían que ser personas que estuvieran contra el imperio romano. Esas eran las causas de muerte de crucifixión en aquel tiempo. A Cristo lo acusan de sedición, por eso es que Poncio Pilato lo entrega a los judíos. Se lava las manos y deja que los judíos lo crucifiquen. Aunque digan que los judíos le bajaron el dedo y crucificaron al Señor, que los romanos lo crucificaron a Cristo, o bajo el imperio romano fue crucificado Cristo, la realidad es que como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dios envió a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, dice Juan 3:16. No es que el pueblo lo mató. Dios el Padre envió a Jesús a morir por cada uno de nosotros y para rescatarnos de la muerte. Amén. Posiblemente estas personas que eran alborotadores, que estaban al lado del Señor Jesucristo, en su mentalidad o en el momento no tenían otra esperanza. El pecado que ellos acarreaban no les permitía ver al Mesías hasta ese punto. Pero Cristo no se iba a detener en salvar a un pecador arrepentido. Por eso, nosotros vamos a ver en segundo lugar que el hombre necesita a Cristo para ser redimido de la muerte. Y miren lo que dice el verso 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Con las palabras de este versículo, el malhechor se dirige a Jesús, estando ya moribundo, y le pidió a Jesús que se acordara de él en su muerte. Ahora, es interesante porque los judíos esperaban a un libertador o alguien que redimiera al pueblo de la esclavitud de Roma como un guerrero. Esperaban a alguien de la descendencia de David. Así como David fue un guerrero, fue un rey, esperaban al Mesías de esa manera. Pero realmente lo que Jesús vino a hacer fue a liberar al hombre del pecado, porque esa es la mayor opresión que tiene el hombre. No son los gobiernos, no fue el imperio romano en aquel tiempo, sino el pecado. Ahora, interesante que este ladrón le dijera que se acuerde de él cuando venga en su reino. El reino de Cristo no es un imperio como lo fue Roma. Es totalmente diferente. Los imperios o los gobiernos, para demostrar su fortaleza, tienen que tomar acciones drásticas, demostrar su poderío para hacerse notar como fuertes. Pero el reino del Señor es totalmente diferente a uno humano. Es lleno de misericordia, lleno de amor, de perdón de pecados, pero también de justicia y de juicio cuando el Señor venga por segunda vez. Y las palabras que dijo el ladrón: cuando vengas en tu reino, este malhechor no solamente le dio esperanza, sino también estaba expresando su fe. Recuerden que Jesús vino a los suyos y los suyos no le quisieron. Y aquí había un judío que estaba crucificado a uno de los lados de Jesús y estaba expresando su fe y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero esta expresión no solamente demostró la fe del malhechor en la cruz, sino también demostró algo a lo cual se oponían los religiosos de aquel tiempo: a que Cristo ejerciera
totalmente el dominio o el reinado en la persona. Y eso es lo que busca el Señor el día de hoy en cada uno de nosotros. Si observamos detenidamente la situación de este malhechor a diferencia del otro que injurió a Jesús, nace una pregunta. ¿Por qué el hombre necesita a Cristo para ser redimido de la muerte? Y es porque solo Cristo quita el pecado del mundo. Ahí es el versículo de Juan 1:29. Y vio Juan a Jesús que venía y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El testimonio que Juan el Bautista estaba dando en ese tiempo no encajaba con el discurso que manejaban los fariseos, los escribas, los saduceos, que eran las élites religiosas de aquel momento. Juan anunció a Jesús y anunció que por medio de él vendría el reino de Dios, porque el rey, él es la puerta, y el reino de Dios se trata de eso, mis hermanos, de que el Señor nos permite a nosotros entrar, pero sin pecado. Y esto se hace efectivo cuando nosotros aceptamos a Cristo como suficiente y único Salvador en nuestra vida. Teniendo en cuenta esto que dijo Juan, que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, un corderito en aquel tiempo se sacrificaba sobre un mesón y lo podía hacer simplemente el sumo sacerdote, alguien que se preparaba para sacrificar al Cordero. Ahora, el Cordero de Dios estaba siendo crucificado en una cruz. ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados. Hermanos, el Hijo de Dios vino a este mundo y se hizo hombre para que nosotros, los hombres, fuéramos constituidos como hijos de Dios. Amén. Porque sin Cristo nosotros no tuviéramos perdón del pecado. Sin Cristo el pecado todavía se siguiera ejerciendo dominio en nuestra persona. Pero con Cristo somos libres del pecado. Cuando la Biblia dice que somos redimidos, significa que hemos sido liberados del pecado y de sus consecuencias. La consecuencia del pecado es que nos hace morir para ir directamente al infierno y vivir el resto de nuestras vidas sin el Señor. Por eso, ahora ustedes pueden entenderlo de esta manera cuando habla la carta a los Corintios, en el capítulo 6, el verso 9, un verso tal vez tan polémico que dice que ni el afeminado, ni el borracho, ni el idólatra entrarán al reino de los cielos. Pero es que el pecado no puede entrar al reino de los cielos. No puede entrar al reino de los cielos. Podemos entrar al reino de los cielos por Cristo y sin pecado. Por eso la Biblia dice que el que practica el pecado no heredará el reino de los cielos. O sea, ahora se dan cuenta cuál es la situación de que nosotros hayamos sido rescatados de la muerte en el infierno. Porque si Cristo no quitara el pecado de nosotros, no podíamos estar con Él por la eternidad. Y la Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo puede haber muerte en el reino de los cielos si Cristo vino a traer vida eterna? No hay coherencia en eso, no hay sentido en eso. Y Romanos 6:23 continúa diciendo que la vida eterna es un regalo de Dios y está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, hermanos, muchos quieren llegar al cielo y se esfuerzan por llegar al cielo, pero la Biblia dice que no es por obras. Efesios habla de que no es por obras, sino por la fe en Jesucristo, mediante la gracia, que es un don de Dios, un regalo del Señor. Cualquier hombre puede esforzarse para ser moralmente correcto, para hacer las cosas bien, pero solo Cristo puede llevarnos al reino de los cielos, porque solo Cristo puede a nosotros sacarnos de la esclavitud que nos tuvo en algún momento el pecado y nos llevaba a morir. Ahora, solo para ilustrar esto, un ejemplo de que al cielo no se va por obras y de que las obras no quitan pecados. Miren lo siguiente, vamos a imaginar que
Hay un hombre que peca 3 veces al día. Digo 3 veces porque no sé realmente cuánto pecamos al día cada uno de nosotros. Pero vamos a poner de ejemplo 3 veces. Si multiplico 3 por 30, que usualmente un mes trae 30 días, a 31 algunos, son 90 pecados al mes. Y si multiplico los 90 por 12, que son los meses del año, ¿cuántos pecados me darían? 1080. Pero a veces la conducta del hombre es: en Semana Santa me porto bien, ayudo a mi prójimo, en mi cumpleaños también porque quiero que me den regalos, en Navidad ni se diga, ¿ya? A Navidad, Año Nuevo. Hacemos buenas obras, es la verdad. Digamos que esta persona son 1000 pecados por año. Ahora, hace unos días vi en una noticia las estadísticas de cuánto vive un ecuatoriano promedio. Los hombres viven hasta 75, mostraba este noticiero, y las mujeres hasta 80. Podríamos decir que prácticamente una persona podría vivir unos 78 años aquí en el Ecuador. Pero vamos a tomar algo que está en los Salmos. Dice que la edad del hombre será hasta 70 y de ahí para allá es de gracia. Si multiplico 1000 pecados por año por 70 pecados, 70.000 pecados, o sea, por 70 años, 70.000 pecados. Ahora, si tomamos un papel y escribimos cuántas buenas obras hemos hecho y luego las contamos y ponemos en una balanza los pecados que hemos cometido y las obras que hemos hecho, ¿cuántas obras necesitaríamos para que las obras eliminen el pecado, entre comillas? 70.001. Pero siendo honesto, ¿alguno de nosotros podrá tener la mitad? No. Entonces se dan cuenta que es imposible llegar al cielo por las obras. A eso se refiere la Biblia, que no es por obras que se va al cielo. Ahora, vamos a poner el otro caso de alguien que es sumamente rico y vive 70 años. Ya sabemos que necesitaría hacer 70.001 obras para ir al cielo. De pronto él tiene el recurso, tiene el dinero y dice: yo quiero ayudar a 100.000 personas en el África. Ahí hay $10 millones. Ayudó a 100.000 personas, sacamos cuenta, hizo 100.000 obras, vivió 70 años, le sobraron 30.000 obras. Entonces podríamos decir que ahí las obras sí pesan más que el pecado y podría ir al cielo, pero la Biblia tampoco habla de eso, porque si no, solo los ricos irían al cielo. La Biblia dice que al cielo se va por Jesús, Él es el camino a seguir para ir al cielo, y que solo Cristo quita el pecado del hombre. Y por eso es que llegar al cielo solo es mediante Cristo, porque solo Cristo salva al hombre, no las obras. Miren lo que dice el verso 43. Entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, nos vamos a dar cuenta, y quiero que lo piensen de esta manera. Hay muchas religiones en aquel tiempo. Nosotros vivimos en un contexto en el cual la gente, la mayor religión aquí es la católica. Es verdad, ¿no? Pero yo no he visto ningún manual de algún santo que diga que ellos llevan al cielo. Ahora, en otros países y en Medio Oriente, Buda, alguien que es conocido, Buda, él nunca dijo que fue el camino al cielo. ¿Se dan cuenta? Ellos no sabían o no prometían un cielo. Y si lo ponemos nosotros en una balanza a los ídolos y ponemos a Jesús, solo Jesús vino del cielo para llevarnos al cielo. Solo Jesús resucitó de la muerte para llevarnos al cielo. Ningún otro, en ningún otro hay salvación más que en el Señor Jesucristo. Y eso fue algo que entendió este ladrón ya en el último momento de su vida. Cuando el Señor le dijo: hoy estarás
conmigo en el paraíso, en ese mismo día, en ese día de la crucifixión, la petición del malhechor fue respondida. El Señor, en medio del sacrificio de la cruz, cubrió con su gracia al malhechor y lo salvó dándole vida eterna. Lo salvó. Ahora, si yo le pongo a pensar usted, ¿con cuál de los dos malhechores se identifica usted? ¿Con el que murió a Jesús o con el que aceptó a Cristo? Ya, nos identificamos con Él porque sí, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y de repente el Señor envió a uno de sus hijos, nos predicó del Evangelio, reconocimos nuestra necesidad ante la muerte, creímos en Jesús, nos dio vida eterna, ya no hay condenación en nosotros, como dice el capítulo 5 de Juan, pasamos de muerte a vida. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre usted y el ladrón de la cruz? Que usted todavía tiene el resto de su vida para glorificar al Señor, para predicar el Evangelio. La oportunidad que no tuvo el ladrón de la cruz. Si bien es cierto, el Señor salvó al ladrón de la cruz, lo bajaron muerto de allí, está en el paraíso, usted también está en el paraíso porque ha aceptado a Cristo. Pero ahora usted puede marcar la diferencia con respecto al ladrón de la cruz. Puede ir y predicar el Evangelio. Hay muchas necesidades en Jipijapa, en Manabí, en el Ecuador y en todo el mundo. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Usted puede vivir el resto de su vida de gloria en gloria, glorificando al Señor. Esa es la ventaja que usted tiene ante el ladrón de la cruz. Y gracias a Cristo por ello. Ahora, no sé si hay alguien aquí que no haya aceptado a Cristo, pero quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Hace unos días, un amigo al que siempre le he hablado el Evangelio me escribió de nuevo. Y noté una actitud diferente de querer buscarle al Señor y querer recuperar su familia, porque él perdió su matrimonio. Lo que le dije, la verdad, fue porque ya muchas veces le he hablado del Evangelio y le dije: Carlos, tú sabes lo que tienes que hacer. A ti se te ha hablado del Evangelio muchas veces y tienes que buscar al Señor. Ahora, Dios le está dando una oportunidad a esta persona. En otro ejemplo, una vez yo estaba cuidando a mi abuelo en el hospital. En este tiempo fue la pandemia del COVID. Siempre le hablé el Evangelio a mi abuelo. Y la típica es que yo creo a Dios a mi manera. Entonces, si usted cree a Dios en su manera, lo que va a tener es un Dios a su manera. Y eso es un ídolo. Bueno, después de tiempo, seguí orando. Después le dio COVID, fue al hospital, lo cuidaba mi mamá, lo cuidaba mi tía, lo cuidaba yo, los tres lo cuidábamos. Y yo fui movido a predicar el Evangelio allí, a los enfermos. Y solo fui por mi abuelo. Les leía los salmos, les hablaba de Cristo, de que Cristo podía rescatarlos de esa condición en la cual estaban, que la verdadera condición no era estar enfermo en el hospital, sino que son pecadores. Unos días después, mi abuelo pudo aceptar a Cristo y el Señor que estaba al lado también. El Señor se recuperó. Mi abuelo no. Mi abuelo falleció después de unos días. Pero Cristo lo salvó, al igual que el ladrón de la cruz. Y ese testimonio es el que está en la familia. Mi mamá no es creyente, ha escuchado del Evangelio también innumerables veces, pero no toma decisión. Los ladrones en la cruz habían escuchado de Cristo, porque le decía al uno: si tú eres el Hijo de Dios, sálvanos y sálvate a ti mismo. O sea, ya sabían quién era Jesús,
El otro lo había escuchado y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Había escuchado que él había venido a establecer un reino, ahí a rescatarnos. Ahora, el otro caso que me hicieron mención fue que una vez llegó una señora, ahí mismo cuando mi abuelo estaba hospitalizado, y esta señora llegó, me duele el pecho, y gritaba, ¡ah! Me duele el pecho, me muero. ¿Y saben qué pasó? Se murió la señora. Ahora, la vida es así, y Santiago dice que la vida es como la neblina. Hoy está, mañana ya no está, o más luego. Porque si vemos de mañana está la neblina, ya al mediodía ya no hay neblina. Entonces, la oportunidad de recibir a Cristo es hoy. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reconocer que hemos pecado, que no hemos hecho lo que le agrada a Dios. El Señor dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hemos visto que solo Cristo puede salvarlo de la muerte física y espiritual. En conclusión, los creyentes debemos vivir agradecidos con el Padre porque Él nos redimió de la muerte por medio del sacrificio de nuestro glorioso Cristo. Y no solo eso, nos dio una nueva vida, nos dio una nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios. Por eso es importante que nosotros consideremos la obra que ha hecho Cristo por nosotros al redimirnos de la muerte y al sacarnos de la consecuencia del pecado. Y les pregunto, ¿recuerdan la vez que aceptaron a Cristo como su Salvador? ¿Se acuerdan cómo fue ese día? Algunos lloraron, otros estaban felices, otros tal vez perdieron el trabajo, no sabían qué hacer, o todo lo contrario, eran muy exitosos, les iba bien con sus profesiones, pero no los llenaban. ¿Cómo cambió su vida a partir de ese encuentro con Cristo? ¿Lo recuerdan? Antes tal vez vivía en la drogadicción, en el alcoholismo, o sus emociones lo llevaban a tener ansiedad, a incurrir en la depresión en cada momento. ¿Se acuerdan? ¿Cómo cambió? ¿Cómo pasó de muerte a vida? Y desde entonces, ¿cómo usted ha vivido para el Señor? ¿Cómo lo está haciendo, hermano, el día de hoy? ¿Está orando? ¿Está estudiando las Escrituras? ¿Está saliendo a predicar el Evangelio? ¿O en su lugar de trabajo está demostrando el Evangelio? Por ejemplo, si usted es un dueño de negocio, está pagándole lo justo a los empleados, los está tratando bien, como al Señor, está siendo justo en su trabajo, dedica sus 8 horas a trabajar como le pide su jefe. Estudiante, estás haciéndolo bien, no estás incurriendo en deshonestidad académica. ¿Cómo ha vivido para el Señor? Es todo, no simplemente es que predico y el resto de la semana me dedico a hacer lo mío. No hay sentido, porque ahora tenemos una vida nueva. Les enfatizo, hermanos, finalmente, el Señor tomó nuestro lugar en la cruz y redimió con su sacrificio a cada uno de nosotros. Nos sacó de la muerte para que tengamos vida eterna y para que vivamos con Él. Yo les apuesto lo que sea o les firmo cualquier documento que si ese ladrón de la cruz que aceptó a Cristo hubiera vivido, hubiera sido con vida, hubiera ido a testificar del Señor. Que nuestro Señor y glorioso Jesucristo nos bendiga. Amén. Amén. Vamos a orar.